En cada uno de estos retratos están ya dos de las características centrales de la obra de Elena, la oralidad y la agudeza. La autora, a diferencia de otros entrevistadores, impresiona ver cómo desde sus inicios pregunta, comillas, lo primero que se le ocurre. Mentira, seguramente lo pensó muchísimo, con total impertinencia y falta de eso que los mexicanos valoramos por encima de cualquier virtud, la cortesía. Y ahora llego a la parte espinosa de esta presentación, que consiste en hacerme la segunda pregunta. ¿Cómo es que en las 663 páginas que tenía el manuscrito puede caber un país, lo que decía Marcelo, los acontecimientos culturales más significativos de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI? ¿Cómo se puede contrarrestar la idea tan difundida de que conversar de viva voz es cosa de la era predigital, de que las entrevistas son cuestión del ayer, que no se puede aprehender un pueblo en un libro? Si usted quiere saber qué somos, de dónde venimos y hasta prever en cierta forma lo que seremos, Palabras Cruzadas se lo va a aclarar. Lo que voy a darles es un brevísimo bosquejo, algunas pinceladas y una conclusión. Empiezo por la conclusión. Si es cierto que hubo alguna vez 11.000 vírgenes, es porque hubo 11.000 machos, y varios de ellos aparecen en este libro. Lo que quería decir es que este libro además es un motivo más para encontrarse con Elena Poniatowska, con la gran escritora Elena Poniatowska, la de entonces y la de ahora. Muchas gracias. Habiendo ella dicho casi todo, habiendo yo repetido dos cosas y sabiendo que ustedes no están aquí por Rosa o por mí, sino por Elena, yo quisiera hacerle algunas preguntas para Elena y fingir de entrevistador, sin querer en ningún caso llegar a los niveles de malicia y de inteligencia que tiene Elena para hacer entrevistas. Y yo quisiera preguntarle de primeras a nuestra muy querida Elena, ¿cuál fue tu primera entrevista? La primera entrevista fue a un norteamericano, embajador gringo. Excelsior era muy pro norteamericano, por eso me publicaron una entrevista. Yo fui y le dije a mi mamá, dile que soy periodista, dile que soy periodista. Entonces me hizo así en la cabeza y dijo, oh, good child, let her come to my office tomorrow. Entonces yo fui a su oficina, dije que se parecía a Santa Claus, pura estupidez, pero como éramos muy pro gringos, la publicaron y me dijo el señor Eduardo Correa, que era el jefe de sociales de Excelsior, tráigame una entrevista mañana. Y ahí sí dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Nos puedes contar cuál fue la entrevista que más te costó? Bueno, también muy joven, consiguió una tía mía que era amiga del director del Figaro, se llamaba ella Loli Languier, y me consiguió en París en 1953, sí, 54, me consiguió una entrevista con el gran escritor católico François Monbiac, que escribió Nido de Víboras y cosas así, bastante, muy católicas. Entonces, yo fui y yo no había leído más que un poquito en Latina en la mañana. Yo era de veras muy irresponsable, muy inconsciente. Entonces él tenía cáncer en la garganta en esa época, bueno, ya hablaba así, muy difícilmente. Entonces empecé a hacerle la entrevista y él se dio cuenta de que yo no sabía nada. Entonces me dijo, cuando usted haya leído, ya leyó mis libros, dije, un poquito anoche. Entonces me dijo, regrese usted cuando haya leído mis libros. Y me acompañó a la puerta, es decir, me corrió. Entonces, yo me sentí horriblemente culpable, muy mal, entonces sí hice una entrevista que después le gustó mucho porque le pedía yo perdón, le decía yo que, pues muy persinada yo.
perdiste la paciencia con algún entrevistado. No, yo creo que más bien la perdían conmigo. Yo nunca, porque siempre era una curiosidad enorme, un afán de saber, yo veía todo, porque no solo era hacer preguntas, sino que eran muy amables todos, me invitaban a su casa, llegaban sus esposas, se volvían a asomar sus esposas a ver qué estaba sucediendo, ¿no? Entraban con la charola del café, del té, y fue, de veras, era un aprendizaje, era como si yo fuera a tomar una clase, que la tomaba además con una libretita. Después ya hubo grabadoras, pero en 1953 no había nada, apuntabas todo. Elena, ¿recibiste presión o intrigas para entrevistar a alguien? ¿Te han perseguido para que entrevistes a alguna persona? En general, yo cuando empecé, un periodista recibe sus órdenes de hacer tal crónica, eran crónicas sociales, de visitar tal persona. Me acuerdo que no me gustaba nada entrevistar a los políticos, y además no me recibían en su casa para que no viera yo todo lo que se habían robado. Me mandaban a su oficina, fui a las oficinas de los políticos, pero eso no me gustaba nada. ¿Y se te quedó alguien por entrevistar? Sí, sí, hay muchos. Yo hubiera querido viajar a África a entrevistar a Lumumba, hubiera querido entrevistar a gente fuera de México también, que sí llegué a poder entrevistarla un poco en Francia cuando era muy joven, pero en general no viajé tanto, porque pues soy del Distrito Federal, soy producto nacional.